Si os parece, pues ya pasamos aquí a la pizarra y empezamos, vamos ya directamente a eso, a resolver estos 3 ejercicios que Miriam nos ha enviado. Son 3 ejercicios de cálculos estequiométricos. Os recuerdo que ayer empezamos el bloque 3 de Introducción a la Química, donde hicimos lo que son cálculos estequiométricos, pero una parte muy básica. Hicimos el mol, hicimos pasar de moles a gramos, de gramos a moles, es decir, algo muy básico. Y en las siguientes sesiones también estaremos haciendo cálculos estequiométricos, pero todo para hacer una base, para que con esa base podamos resolver este tipo de problemas que ahora vamos a hacer hoy aquí. Pero como os digo, Miriam me ha enviado estos 3 problemas que tenían muchísimas dudas y así que nos vamos a centrar en ellos. Los demás, si alguien tiene alguna duda, me enviáis un correo que luego os lo pondré al final. Si no, si lo buscáis por redes me encontraréis o me lo podéis enviar por aquí si queréis y os resolveré las dudas que tengáis relacionadas con química. Así que empezamos con el ejercicio. En este ejercicio nos dicen, en la reacción anterior, que os la he copiado aquí porque este ejercicio anterior no lo tenemos por hacer, no nos lo ha enviado Miriam, entonces os he copiado aquí la reacción. En la reacción anterior, ¿qué volumen de cloro se obtendrá cuando reaccionen 7,3 gramos de ácido clorhídrico si A. se mide en condiciones normales o B. se mide en condiciones de 1 atmósfera y 50 grados centígrados? Recordar que el cloro es un gas. Entonces, como es un gas, siempre lo vamos a medir en eso, en unas condiciones de presión y temperatura. El gas, recordar que se adapta al recipiente, es uno de los 3 estados de la materia y depende de la temperatura y la presión puede ocupar más o menos. Por eso, para calcular el volumen nos da esta temperatura y presión en 1,5 atmosferas. ¿Y qué significa en el apartado A que se mide en condiciones normales? Pues tenemos 2 tipos de condiciones a la hora de hacer los problemas de gases, que son las condiciones normales, CN, o condiciones estándar, CE. Las condiciones normales son de presión 1 atmósfera y de temperatura 0 grados centígrados, que son 273 grados Kelvin. Como podéis ver, la pizarra va un poquito lenta, entonces voy yo hablando por delante de la pizarra. Perdonad. Y la otra condición que tenemos son las estándar, donde en las estándar son también la presión de 1 atmósfera, pero en cambio la temperatura son 25 grados centígrados, que son 298 grados Kelvin. Recordad que para pasar de grados centígrados a Kelvin lo que tenemos que hacer es sumar 273. Entonces ya tenemos aquí un poco los datos que nos da el enunciado, pero vamos a acabar de plantear el problema. Para eso volvemos a leer el enunciado. En él nos dice que qué volumen de cloro, es decir, lo que me pide es volumen de cloro, que se obtendrá cuando reaccionen 7,3 gramos de ácido clorhídrico, HCl acuoso. Voy a poner el acuoso aquí. Bien, el apartado A. Si se mide en condiciones normales. Otra cosa que sabemos de las condiciones normales es el volumen molar, que el volumen molar son 22,4 litros partido por mol. Entonces este apartado A lo vamos a poder resolver de dos formas diferentes. Una va a ser como lo voy a hacer en el apartado A, ya os diré en qué punto es en el que se pueden separar en hacer en dos, y la otra forma de hacerlo será tal y como lo haremos resolver en el apartado B. Así que tendréis las dos formas de cómo resolverlo. Entonces, si yo tengo 7,3 gramos de HCl y quiero volumen de cloro, ¿yo cómo puedo pasar de HCl a cloro? Pues como tengo una reacción y tengo una estequiometría, podré pasar de moles de HCl a moles de Cl2. Según la reacción, 4 moles de HCl reaccionan para dar 1 mol de Cl2. Es muy importante que la reacción esté igualada y bien igualada, ¿de acuerdo? Y recordar que en química siempre trabajamos en moles. Pero yo no tengo moles, yo tengo gramos de HCl. Pero esto ayer lo vimos, que para pasar de gramos a moles lo que necesito es el peso molecular. ¿Y cómo sé el peso molecular? Pues lo tengo en la tabla periódica. Por eso que recordar, y sé que soy muy pesada, que es muy importante que tengamos una tabla periódica al lado cuando hacemos problemas.
Entonces, ¿cómo veo el peso molecular? Pues el peso molecular normalmente siempre estará arriba a la derecha del elemento. Aquí supongo que no lo veis muy bien, lo amplío un poquito a ver si lo veis mejor, que es lo que aquí marca como peso atómico, peso atómico. En este caso tenemos que buscar el del cloro, que está en el grupo 17 a la derecha de nuestras pantallas y es 35,45, 35,5. Y el del hidrógeno, que está en el otro lado, que no lo veis, lo voy a poner pequeño, el hidrógeno es 1. Así que el peso molecular del HCl será la suma del peso molecular del hidrógeno más el del peso molecular del cloro. Así que el peso molecular del ácido clorhídrico serán 36,5 gramos partido por mol, que son las unidades del peso molecular. Así que yo ya puedo hacer el enunciado. Yo tengo 7,3 gramos de HCl. Como yo tengo arriba HCl, recordar que abajo, en el denominador de este factor de conversión, también tendré que tener gramos de HCl para que luego se puedan tachar entre sí. ¿Y qué sabemos? Pues gracias al peso molecular yo sé que 36,5 gramos de HCl son 1 mol de HCl. Así, de esta forma, yo tengo gramos arriba, gramos abajo, los puedo tachar y obtendré moles de HCl. Pero yo no quiero moles de HCl, no paramos aquí. Yo lo que quiero son cloro, volumen de cloro, pero yo no puedo pasar de moles de HCl a litros de cloro, por lo que tendré que hacer es un factor de conversión para pasar de moles de HCl a moles de cloro. ¿Y cómo? Pues lo que os he dicho antes, con la estequiometría de la reacción, en el que yo sé que 1 mol de HCl es 1 mol de cloro. Al igual que antes, ponemos el HCl abajo para poder realizar otra vez esta eliminación de moles de HCl y quedarnos en moles de cloro. Pero yo no quiero moles de cloro, quiero volumen, litros de cloro. Pero por eso os he dado el dato de antes, el volumen molar, 22,4 litros partido por mol. Lo que no me está diciendo que por cada mol son 22,4 litros en condiciones normales. Este dato, recordar que solo lo podemos hacer en condiciones normales, ¿de acuerdo? Así que, gracias a este número, yo sé que 1 mol de Cl2 equivale a 22,4 litros de Cl2. ¿Cuánto es esto? Pues ahora nos cogemos nuestra calculadora científica. Recordar que también es muy importante tener una calculadora científica para poder hacer química y vemos que 7,3 gramos de HCl harán que se formen 1,12 litros de Cl2 en condiciones normales. Os he dicho que este apartado A se podría resolver de dos formas. Una con el volumen molar y la otra lo podríamos haber hecho con la fórmula de los gases, P por B es igual a nRT. Entonces, para hacerlo con esa forma, nos tendríamos que haber parado en moles de Cl2, en esta línea que os estoy marcando ahora en verde. Un segundo que aparezca en pantalla. ¿De acuerdo? Esta línea verde. Yo me quedaría en moles de HCl. ¿Por qué? Porque en P por B es igual a nRT, uno de los valores es N, que son los moles. ¿Y cómo se haría eso? Pues vamos a hacer el apartado B, que ahí lo veremos perfectamente. Lo primero que vamos a hacer es copiar nuestra fórmula y entender esta fórmula de los gases. La P por B es igual a nRT. ¿Qué es P? Pues P es presión y la presión puede estar en atmósferas o en pascales. V es el volumen y puede ser en litros o en metros cúbicos. N son el número de moles. R es la constante de los gases y puede tener dos valores. R puede equivaler a 0,0821 atmosferas por litro partido por mol Kelvin, por lo que siempre que utilice este número la presión tendrá que estar en atmosferas, el volumen en litro y la temperatura en kelvins. Y el otro valor que tengo de R es 8,31 joules partido por mol Kelvin. Para utilizar esta constante la presión tendrá que estar en pascales y el volumen en metros cúbicos. Así que
Nosotros ahora, si vamos a hacer el ejercicio y nos dice 1,5 atmósfera y 50 grados centígrados, yo sé que la presión ya la tengo, 1,5 atmósferas. El volumen es lo que estoy buscando. N son los números de moles. R es la constante, que tendré que mirar cuál de las dos utilizo. Como la presión la tengo en atmósfera, pues utilizaremos la 0,0821. Así que el volumen que obtenga sé que estará en litros. Y la temperatura me dice que son 50 grados centígrados. Pero recordar que lo tengo que poner siempre en kelvins. Fijaros en las unidades de la R, siempre es en kelvins. Así que lo que tengo que hacer es sumar 50 con 273 para saber que 50 grados centígrados equivalen a 323 Kelvin. ¿Qué dato es el único que no tengo? Bueno, no tengo el volumen, pero es lo que me piden. Y el otro dato que no tengo son la N, los moles. Para calcular estos moles, lo que tengo que hacer es irme al apartado A y ver qué hubiera calculado si me hubiera pasado en la línea verde que tenemos. Es decir, yo tengo 7,3 gramos de HCl dividido en 36,5 gramos de HCl por un mol, y un mol de HCl tengo ahora, pero necesito los moles de cloro y sé por el cálculo estequiométrico que 4 moles de HCl equivalen a un mol de Cl2. Así que si yo hago este cálculo, obtendría, hasta este punto de aquí, lo voy a poner en verde, hasta el punto de verde, tendríamos 0,05 moles de Cl2. Así que ya sé moles que son 0,05. ¿Vale? Entonces así veis que yo el problema lo podía resolver con este factor de conversión del 22,4 litros por mol, de este volumen molar en condiciones normales, o también este apartado A, lo que podría haber hecho es aplicar a partir de estos 0,05 moles de cloro la fórmula P por B es igual a NRT. Entonces nos vamos a ir a la siguiente pizarra. Vamos a copiar otra vez P por B es igual a NRT. Ahí nos hemos quedado con el verde, mejor lo hacemos en negro. ¿Y qué teníamos? Pues teníamos que la presión en este apartado B era 1,5 atmosferas por el volumen que me lo dará en litros, que no lo sé. N son los moles de cloro, que son 0,05 moles, por la R, que como estamos en atmosferas y en litros utilizaremos el 0,0821, y la temperatura, que son los 323 kelvins, que hemos hecho de calcular 50 grados centígrados más 273 grados Kelvin. Lo podríamos haber hecho igual en el apartado A, donde pondríamos una atmósfera por el volumen es igual a 0,05 moles por 0,0823, y en vez de la temperatura de 323 pondríamos la de 273. Ahora lo que tenemos que hacer es aislar el volumen. Para aislar el volumen lo único que tenemos que hacer es pasar el 1,5 atmosferas dividiendo al otro lado. Y como os digo, cogemos nuestra fantástica calculadora y vemos que el volumen de cloro obtenido en las condiciones de 1,7 atmósfera y 323 kelvins son 0,88 litros. Perfecto, hemos hecho este primer ejercicio, que básicamente lo que se hace en este ejercicio es aplicar la ley de los gases, P por B es igual a NRT, para resolver estos cálculos estequiométricos. Ahora en este apartado siguiente, en este ejercicio, nos dice: la soldadura aluminotérmica se basa en el calor generado de la siguiente reacción. Aluminio con óxido de hierro 3 reacciona para dar óxido de aluminio más hierro. Y nos dice que partimos de 100 gramos de cada reactivo. ¿Qué masa de hierro podemos obtener? Entonces,
Siempre que tengamos una reacción, lo primero que tenemos que hacer es igualar la reacción. Si la reacción no está bien igualada, todos los ejercicios a partir de ahora que hagamos, todos los cálculos estarán mal. ¿Cómo se igualan las reacciones? Para igualar las reacciones lo que tengo que hacer es que haya el mismo número de átomos de cada elemento a la izquierda y a la derecha. El truco que yo os doy es dejar para al último los elementos que están solos. Por ejemplo, en este caso, el aluminio y el hierro. El aluminio a la izquierda lo tenemos solo y el hierro a la derecha lo tenemos solo. Así que el primero que podríamos igualar sería el oxígeno. Si miramos el oxígeno, vemos que a la izquierda tenemos 3 oxígenos y a la derecha otros 3 oxígenos. Pues entonces vamos al siguiente, al aluminio. El aluminio a la izquierda tenemos 1 y a la derecha tenemos 2. Así que para igualarlo yo tengo que multiplicar por 2 el aluminio que tengo a la izquierda. Ahora ya tendré 2 aluminios a la izquierda y 2 a la derecha. ¿Y qué nos pasa con el hierro? 2 a la izquierda, 1 a la derecha, pues igual que en el caso del aluminio, multiplicamos por 2 el que tenemos a la derecha. Así ahora ya tendríamos 2 a la derecha, 2 a la izquierda. Y ya tenemos la reacción igualada. Ahora vamos a plantear el ejercicio, vamos a añadir todos los datos que nos dicen. ¿Qué nos dicen? Pues que partimos de 100 gramos de cada reactivo, es decir, partimos de 100 gramos de aluminio y de otros 100 gramos de óxido de hierro. Si tenemos 100 gramos de cada uno, ¿cómo sé cómo avanzar? Claro, porque yo podría hacer el problema partiendo del aluminio o partiendo del óxido de hierro 3. Pero no puedo partir de los dos. Tengo que elegir uno y no lo elijo al azar. El que elijo es el reactivo limitante, es decir, uno de los dos habrá más y de otro habrá menos. Del que haya menos será el que me marque la reacción. Así que lo primero que tengo que hacer es buscar el reactivo limitante. ¿Cómo busco el reactivo limitante? Pues el reactivo limitante lo voy a buscar a partir de los moles. Así que ahora, como tenemos gramos, lo primero que vamos a hacer es pasar de gramos a moles. Así que si yo tengo 100 gramos de aluminio, ¿cuántos moles serían? Y si tengo 100 gramos del óxido de hierro, ¿cuántos gramos serían? Pues recordar que para pasar de gramos a moles simplemente necesitamos el peso molecular. ¿Cómo encuentro el peso molecular? Pues como hemos hecho antes, me voy a la tabla periódica y en el caso del aluminio, pues busco el aluminio que está en el grupo 13 y veo que su peso molecular es 27. 27 gramos por mol. Y en el caso del óxido de hierro, pues tengo 2 hierros y 3 oxígenos. El oxígeno, peso molecular, 16, pues tendré que multiplicar 3 por 16. Y en el caso del hierro, el peso molecular es 55,84, pues tendré que multiplicar por 2 el 55,84 y sumarlo a los 3 que he multiplicado por 16 del oxígeno. Al final, el peso molecular del óxido de hierro es 159,69. Entonces, gracias al peso molecular, yo sé que 27 gramos de aluminio son 1 mol de aluminio. Si yo tengo 100 gramos arriba, ahora abajo en el factor de conversión, en el denominador tendré que poner gramos de aluminio, 27 gramos de aluminio y arriba 1 mol de aluminio. Lo mismo vamos a hacer en el caso del hierro. Si yo tengo gramos de hierro, abajo tendré que tener gramos y arriba pondré los moles. Si hacemos este cálculo, sé que tengo 3,71 mol de aluminio y 0,63 moles de óxido de hierro 3. Pues ahora yo ya sé que en esta reacción voy a juntar 3,71 moles de aluminio y 0,63 moles de óxido de hierro. Y ahora lo que me tengo que preguntar es, para que reaccionen 3,71 moles de aluminio, ¿cuántos moles de óxido de hierro necesito? Y para reaccionar 0,63 moles de óxido de hierro, ¿cuántos moles de óxido de aluminio necesito? ¿Y esto cómo lo sé? Lo sé con la estequiometría. Yo sé que necesito 2 moles de hierro por cada mol de óxido de hierro, que son los números que hay en la reacción delante de cada compuesto. Así que vamos a empezar con el aluminio. Si yo tengo 3,71 moles de aluminio, yo sé que abajo voy a tener que poner moles de aluminio. Y tengo 2 moles de aluminio por cada mol de óxido de hierro.
Así que si hago este cálculo, obtendré que tengo 1,855 moles de óxido de hierro. Por cada 3,71 moles de aluminio necesitaré 1,855 moles de óxido de hierro. ¿Pero yo cuánto tengo de verdad? Pues yo realmente lo que tengo es esto que os voy a marcar ahora. Yo lo que realmente tengo son 0,63 moles. ¿Tengo suficientes moles de óxido de hierro para reaccionar con 3,71 moles de aluminio? No, no lo tengo. Como no lo tengo, este me limita. Este es el que me marca. El óxido de hierro es el que me está marcando cómo va a pasar la reacción. Es el reactivo limitante. ¿Que no lo vemos claros? Vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer lo mismo con los moles de óxido de hierro. En este caso, yo ahora tengo 0,63 moles de óxido de hierro 3. Pero estos moles, ¿a qué equivalen? Pues gracias a la reacción yo sé que con un mol de óxido de hierro 3 equivalen a 2 moles de aluminio. Si yo hago este cálculo, yo sé que necesito 1,26 moles de aluminio. Para reaccionar 0,63 moles de óxido de hierro 3 necesito 1,26 moles de aluminio. ¿Yo cuántos tengo realmente de moles de aluminio? Pues lo que hemos calculado, los 3,71 moles de aluminio. ¿Yo los tengo, los 1,26? Sí, y de sobras. Como los tengo y me sobra, está en exceso. El aluminio tengo de más. Así que para hacer mis cálculos siempre tengo que ver cuál es el limitante, en este caso el óxido de hierro, y los cálculos los haré con el óxido de hierro. ¿Qué nos pregunta el enunciado? Pues qué masa de hierro obtendremos. Para ver qué masa de hierro obtendremos, pues nos cogemos nuestros moles de óxido de hierro, que son los que nos limitan, es decir, los 63 moles de óxido de hierro 3. Miramos la reacción y yo sé que por cada mol de óxido de hierro 3 se me formarán 2 moles de hierro. Así que con este cálculo 0,63 por 2, que obtendré 1,26 moles de hierro, sé los moles de hierro que se me generan. Pero a mí el enunciado no me pregunta moles, me pregunta masa, así que me voy a la tabla periódica, me busco el hierro, sé que son 55,84, así que yo sé que un mol de hierro son 55,84 gramos. Volvemos a hacer este cálculo y nos da 70,36 gramos de hierro. Entonces, esta última parte es sencilla, es un par de factores de conversión y lo clave en este ejercicio es el tema de los factores de conversión del reactivo limitante, saber cuál es el reactivo limitante y cuál es el reactivo en exceso. Y vamos a por el último ejercicio que nos ha enviado Miriam para resolver, que es: se mezclan 80 gramos de ácido clorhídrico con 30 gramos de sodio. Determina el reactivo limitante, los gramos de cloruro de sódico formado, el volumen de hidrógeno desprendido y medido en condiciones normales y cuál sería la reacción. ¿Está claro que para hacer este ejercicio nos lo teníamos que leer todo de principio a final? Si no lo hubiéramos hecho, no hubiéramos entendido nada. ¿Por qué? Porque fijaros que lo último que nos pide es cuál sería la reacción, pero yo os he dicho que para hacer los cálculos es básico hacer la reacción. Por eso que yo no voy a hacer la reacción lo último, es lo primero que voy a hacer. Y después, como sé qué reacciones, que sé que está reaccionando, cuáles sé que son los productos, pues eso me lo está diciendo en el apartado B y C. Así que recordad que es muy importante cuando tengamos un problema leerlo 1, 2, 3, 4,
y las veces que nos haga falta, porque todo está en el enunciado, aunque no sepamos bien cómo interpretarlo. Así que vamos a volverlo a leer y vamos a ir apuntando los datos que son necesarios. Nos dice que se mezclan, es decir, se juntan, reaccionan 80 gramos de ácido clorhídrico con 30 gramos de sodio. Así que yo ya sé que reaccionan el ácido clorhídrico con, vamos a poner aquí acuoso porque es acuoso, con el sodio. Estos son los reactivos. ¿Y cuáles son los productos? Pues en el apartado B nos dice que digamos cuántos gramos de cloruro sódico se han formado. Si se ha formado es que es un producto. ¿Y cuál es el cloruro sódico? El NaCl. ¿Y qué nos dice el apartado C? Que el volumen de hidrógeno desprendido y medido en condiciones normales. Si se ha desprendido es que se ha formado. Así que también se ha formado H2, hidrógeno. Así que esta reacción es HCl más Na da NaCl más H2. Cuando tenemos una reacción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Igualarla. Sin esta reacción y sin haberla igualado antes, no vamos a poder hacer el apartado A, que es decir, ¿cuál es el reactivo limitante? ¿Cómo igualamos? Pues lo que hemos dicho antes. Para igualar, cogemos y decimos cuántos tengo en cada lado y ver si son iguales. Y dejamos para el último los que están solos. En este caso, el sodio y el hidrógeno. Así que miramos el cloro. Izquierda, un cloro. Derecha, un cloro. Perfecto, igualado. Vamos a mirar los hidrógenos. Izquierda, un hidrógeno. Derecha, dos hidrógenos. Ya no está bien. Si a la derecha tengo dos hidrógenos, a la izquierda tendré que multiplicar por 2 el HCl. Pero ojo, porque ahora el cloro a la izquierda lo he aumentado al multiplicar por 2. A la izquierda tengo dos cloros y a la derecha tengo solo uno, por lo que también tengo que multiplicar por 2 el NaCl. Al hacer esto nos ha pasado como con el cloro. No solo ha aumentado el cloro, sino que también ha aumentado el sodio. Y ahora tengo dos sodios a la derecha y uno a la izquierda, por lo que multiplico por 2 el sodio. Y ahora sí que tengo la reacción igualada. Una vez tengo la reacción igualada, buscamos el reactivo limitante. ¿Cómo hacíamos el tema del reactivo limitante? Vamos a pasar a moles los gramos que tenemos de cada uno de los reactivos y vamos a ver cuántos necesitaríamos para reaccionar con cada uno de ellos. Empezamos con el HCl. Yo tengo 80 gramos de HCl. El peso molecular del HCl son 36,5 gramos de HCl, así que pongo abajo 36,5 gramos y arriba pondré un mol de HCl. Así yo ya sabré los moles de HCl que tengo para reaccionar, que son 2,19 moles de HCl. Y vamos a hacer lo mismo con el sodio. Yo tengo 30 gramos del sodio. El sodio, si lo miro en la tabla periódica, su peso molecular es 23, por lo que ahora debajo yo pondré 23 gramos de sodio, equivalen a un mol de sodio, por lo que realmente lo que tengo en un pote para reaccionar serán 1,3 moles de sodio. Entonces, esto que os voy a encuadrar aquí es lo que yo tengo. ¿Qué tengo? Vamos a poner aquí, tengo. Esto es muy importante, saber lo que yo tengo. ¿Yo qué tengo realmente? Pues yo tengo 2,19 moles de HCl y 1,3 moles de sodio. Ahora, para saber cuál es el reactivo limitante y cuál está en exceso, lo que tengo que hacer es pasar estos moles de HCl, cuántos moles de sodio necesita para reaccionar, y lo mismo con el sodio. ¿Cómo lo sé? Con los factores de conversión gracias a los cálculos estequiométricos, a la estequiometría de la reacción. En este caso, si yo miro la reacción, yo veo que tengo 2 moles de HCl por 2 moles de sodio. Pongo el HCl debajo para poder anular y que me queden moles de sodio, y yo veo que para reaccionar 2,19 moles de HCl necesito 2,19 moles de sodio. Ahora voy a comparar el cálculo, lo que necesito, con lo que tengo. ¿Qué tengo? 1,3. ¿Tengo suficiente? No, tengo de menos. Si tengo de menos, quiere decir que este me limita. El sodio me limita. Es mi reactivo limitante.
¿No lo vemos claro? ¿Cuál es el exceso limitante? Vamos a hacer el cálculo con el otro. 1,3 moles de sodio. Ya hemos visto, gracias a la estequiometría, que para reaccionar 2 moles de sodio necesito 2 moles de HCl. Así que si yo quiero reaccionar 1,3 moles de sodio, necesitaré 1,3 moles de HCl. Ya sé lo que necesito y sé lo que tengo. Voy a comparar. Necesito 1,3 moles de HCl y tengo 2,19. ¿Tengo suficiente? Sí, de sobras. Tengo de más. Como tengo de más, el HCl es el que tengo en exceso. Así que la respuesta al apartado A de cuál es mi reactivo limitante es el sodio. En el apartado B nos preguntan los gramos de cloruro sódico formado. Pues ahora, a partir de ahora, todos los cálculos sé que lo tengo que hacer con mi limitante, que es el sodio. Así que yo sé que tengo 1,3 moles de sodio. ¿Cuántos gramos de cloruro sódico son? Pues con la estequiometría yo sé pasar de moles de sodio a moles de cloruro de sódico. ¿Cuántos? Pues veo que 2 sodios, 2 moles de sodio, equivalen a 2 moles de cloruro de sódico. Pero el enunciado no me pide moles, me pide gramos. Así que ahora tengo que pasar de moles a gramos. ¿Cómo? Con el peso molecular. ¿De quién? Del NaCl. Si yo me voy a la tabla periódica, busco el peso molecular del sodio, que son 23, y el peso molecular del cloro, que son 35,5, yo sumo 23 más 35,5 y sé que son 58. Entonces, ahora tengo moles de sodio, pues yo sé que hay moles de sodio y moles de cloruro de sódico. Yo sé que un mol de NaCl equivalen a 58,5 gramos de NaCl. Así que, si ahora me fijo en los factores de conversión que he ido haciendo, yo veo que tenía primero un mol de sodio. He puesto abajo un mol de sodio, así que yo ya puedo tachar los moles de sodio con los moles de sodio. Ahora que tengo arriba moles de cloruro de sodio y en el factor de conversión que he puesto abajo también moles de cloruro de sodio, así que tacho y tacho. ¿Y qué me queda al final? Gramos de cloruro de sodio, que es lo que me ha pedido el enunciado. Así que nos vamos a la calculadora y hacemos este cálculo y nos da que 1,3 moles de sodio se forman 76,05 gramos de NaCl. Apartado C. En el apartado C nos piden el volumen de hidrógeno desprendido y medido en condiciones normales. Entonces, darme un segundo que voy a pasar a la siguiente hoja para que podamos hacer el ejercicio. Y lo que estoy haciendo es copiar primero la fórmula para tener la información que necesitamos y también me voy a apuntar que tengo 1,3 moles de sodio. ¿Y qué me dice? Me pregunta el volumen de hidrógeno desprendido en condiciones normales. ¿Os acordáis que en el primer ejercicio hemos hablado de lo que eran las condiciones normales y las condiciones estándar? Las condiciones normales son las que tienen presión, una atmósfera, temperatura 273 Kelvin y las condiciones estándar son las de presión, una atmósfera y temperatura 298 kelvins. Este nos pide en condiciones normales. Entonces, lo que tendríamos que hacer en este problema sería lo mismo. P por B es igual a nRT. Presión, una atmósfera. Volumen, lo que pedimos. N, moles de hidrógeno en este caso. ¿Los tenemos? No. Pero yo tengo los moles de Na, de sodio, que son 1,3 moles de sodio. Yo estos 1,3 moles de sodio los puedo pasar a moles de hidrógeno, porque sé por la reacción que 2 moles de hidrógeno son 1 mol de hidrógeno. 2 moles de sodio, 1 mol de hidrógeno. Así que tengo
0,65 moles de hidrógeno. Sería este dato de aquí, ya lo tenemos. La R, 0,0821, porque estamos en atmosferas. Y temperatura, hemos dicho que es en condiciones normales, y en condiciones normales hemos dicho que la temperatura son 273 kelvins. Así que si sustituimos todo en la fórmula P por B es igual a nRT, tenemos que una atmósfera por el volumen en litros será igual a 0,65 por 0,0821 por 273. Al final, el volumen en litros será 0,65 por 0,0821 por 273 dividido entre 1 porque la atmósfera la pasamos a la derecha dividiendo. Y el volumen será 36,98 litros. Dejadme que lo vuelva a calcular, que no me haya equivocado. Os recomiendo esto, que siempre que, ¿ves? Me sonaba a mí, me veía yo un número muy alto. Son 14,57. Entonces, recordar, cuando hagamos los problemas, siempre volver a recalcular con la calculadora, porque es muy fácil equivocarse con un número, con un símbolo, con una coma, ¿vale? Y este sería nuestro resultado. El apartado D nos decía que pusiéramos la reacción, pero es que nosotros la reacción lo hemos hecho lo primero, porque es que si no pongo la reacción lo primero, nunca voy a saber cuál es las condiciones, cómo reaccionan, nada. Para mí es básico tener la reacción. Bueno, para mí y también para vosotros, ¿eh? Entonces, ahora ya hemos acabado con esta sesión de los 3 problemas que nos había pasado Miriam. Ahora en este ratito que nos quedan, en estos 15-20 minutitos, vamos a hacer lo que yo quería hacer, que era la formulación inorgánica, el repaso. A ver, lo que quería hacer. Yo lo que quiero hacer es resolver vuestras dudas. Entonces, si Miriam tenía estas dudas y me las he enviado, yo las resuelvo, que para eso estoy aquí. Pero es verdad que también quería haceros un pequeño resumen de la formulación inorgánica, de las sesiones que hemos estado haciendo, y con esto cerrar un poco el curso de introducción a la formulación inorgánica. Vamos a hacer este pequeño resumen y recordar, en la formulación inorgánica, estoy buscando la hoja, por eso veis que va pasando la pizarra. En la formulación inorgánica 1 hemos estado hablando de los binarios, mayoritariamente. Los binarios están formados por 2 compuestos. A la derecha siempre tendremos el electronegativo, el negativo, y a la izquierda siempre tendremos el positivo, el electropositivo. Recordar que lo que está a la derecha siempre se dirá con el uro, con la terminación uro. Menos en el caso de que veamos un oxígeno, que se le dirá óxido o peróxido, ¿vale? Siempre en el caso de los oxígenos tiene un nombre en concreto. En el otro, hidrógeno, hidruro. Pues es que veo aquí, cloro, cloruro, telurio, teleruro, selenio, selenuro, ¿vale? En caso de los oxígenos tendremos que mirar si es un óxido o un peróxido. Recordad también que tenemos 3 tipos de nomenclatura, la sistemática, la tradicional y la de stock. La sistemática es la que utiliza los prefijos, mono, di, tri, tetra, según el número que tiene. Por ejemplo, en el BH3, yo tengo 3 hidrógenos, pues sería trihidruro de boro. La tradicional es la que nos dice, entre paréntesis, el número de oxidación, siempre y cuando el elemento que está a la izquierda tenga más de un estado de oxidación, el elemento positivo. Por ejemplo, de los que hay aquí, el cromo, el penúltimo por la derecha, el CRSE. El CRSE es el seleniuro, como hemos dicho, de cromo.
El cromo puede ser más 2, más 3, más 4, más 6 y más 7. Es el que tiene más estados de oxidación de toda la tabla periódica. Entonces, en este caso tendré que decir que esto es el seleniuro de cromo y entre paréntesis poner que es 2. ¿Cómo sé que es 2? Porque el selenio es 2 negativo, pues el cromo, como se han ido anulando y no hay nada, hay un 1, sé que es 2. Esto lo estoy haciendo yo muy rápido, ¿eh? No es solo un resumen. Ahora iremos a hacer algunos paso a paso y si queréis empezamos por este. Y luego tenemos la de stock. La de stock, que es verdad que con los binarios no la estamos utilizando mucho, pero cuando vayamos a los oxoácidos será la básica, la que vamos a utilizar. Y es la que utilizaba el ico, oso, hipooso y perico. Última cosa así en este pequeño resumen, recordaros que siempre que tenemos un no metal a la izquierda, es decir, un binario de dos no metálicos o un óxido no metálico, preferirá la nomenclatura sistemática, di, tri, mono, tetra, pero si decís la tradicional o la de stock estará igualmente bien, simplemente que prefieren. La UPAC recomienda que se utilice esta. Y en la tradicional, que es la de que ponemos el número entre paréntesis, en números romanos, es más para los óxidos metálicos o cuando tenemos un no metal a la derecha y un metal a la izquierda, es decir, metal tradicional. Entonces, nada, vamos a hacer un par de estos ejercicios. Lo bueno es que os puedo dejar estos ejercicios, vosotros los podéis hacer, si tenéis dudas me los decís y yo os lo puedo corregir. Vamos a hacer unos cuantos así un poco al azar. Voy a empezar por este que os he dicho que yo he hecho muy rápido, que es el CRSE. ¿Cómo sé? Yo cómo sé que el cromo está actuando con valencia más 2. Pues yo lo que tengo que hacer es hacer en cruz la cruz al revés. Acordaros que este número, los dos números que tengo abajo del cromo y del selenio vienen cada uno de los estados de oxidación del otro. Por eso que hacíamos esta cruz, que estáis viendo ahora cómo se hace, ¿vale? Entonces, cuando no tengo nada, representa que tengo un 1. Así que yo ahora al de la derecha, que es el negativo, le pondré un menos 1 y al de la izquierda, que es el positivo, le pondré un más 1. Pues si yo me voy a la tabla periódica y busco el selenio está en el grupo 16. El grupo 16 es el segundo, empezando a la derecha, de los que consideramos que tienen valencias, porque acordaros que los gases nobles no reaccionan por lo que no tienen estados de oxidación. Y sabemos que el grupo 17 las valencias son menos 1, en el grupo 16 las valencias son menos 2, pero yo, al hacer la cruz, he encontrado menos 1, por lo que sé que todo lo voy a tener que multiplicar por 2 para que el selenio esté en su valencia. Entonces sería cromo más 2, selenio menos 2. Ahora el selenio ya está en su valencia, en la menos 2, y por eso sé que el cromo es más 2. Como os he dicho antes, el cromo tiene muchas valencias, así que a la hora de decir el nombre, yo tendré que decir que este es el seleniuro de cromo y poner entre paréntesis que es cromo 2. ¿Sí? Y como es un metálico, el cromo es un metal, pues es esta la formulación que más se recomienda utilizar, la tradicional. Si vemos, vamos bajando un poco en la lista, empezamos por el primero, vemos que tenemos un hidrógeno a la derecha. Siempre que tengo un hidrógeno a la derecha, yo sabré que esto es un hidruro. Ay, que he puesto BR, ¿no? Un bromo, un boro, no un bromo. Vale, sé que es un hidruro, pero recordáis que hay algunos hidruros en los que nos tenemos que aprender los nombres, y este es uno de ellos, este es el borano. Por esto que este no se llama hidruro de boro, sino que es el borano. También tenemos el siguiente, el HF. F a la derecha. Cuando yo tengo el F a la derecha, sé que lo tengo que terminar en uro, por lo que es el fluoruro, ¿de qué? De lo que tengo a la izquierda, que es el hidrógeno. Fluoruro de hidrógeno. ¿Qué nos pasa con el Na2O2? ¿Por qué conservan los dos doses? Pues recordar que cuando tenemos un oxígeno tenemos que saber si es un óxido o un peróxido. Siempre que veamos 2,2, como en este caso, sabré rápido que esto es un peróxido. ¿Por qué? Porque recordar que
el peróxido tiene un 2 abajo porque el anión peroxo es el O2, 2-, y este 2 que tendrá abajo nunca lo pierde. Por eso en este caso en el Na2O2 no hemos anulado estos doses al ser múltiplos entre sí, sino que se quedan. Entonces siempre sabré que es un peróxido. Y Aida, ¿cómo más puedo saber si es un peróxido? Pues si el peróxido siempre tiene que tener este 2, siempre que veamos metal o no metal, a la derecha un oxígeno y este oxígeno tenga un 2, dudar si es un óxido o un peróxido. Y entonces hacer la comprobación. Lo compruebo, hago en cruz, como hemos hecho en el cromo y el selenio, viendo si es un óxido, y si vemos que la valencia del metal o el no metal, lo que está a la izquierda, no coincide, entonces sé que es un peróxido. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el ejemplo que tenemos aquí, el Li2O. Yo en este caso sé que no es un peróxido, porque yo tengo el oxígeno solo, no tiene un 2. Así que si no tiene un 2, yo sé seguro que esto no es un peróxido. Pero bueno, imaginaros que no lo sé, que no me sé esto de que tiene que tener el 2 y dudo si esto es un óxido o un peróxido. Pues como os he dicho antes, lo primero que tenemos que hacer es coger estos números de abajo y hacer la cruz. Si yo hago la cruz, veo que tengo litio más 1, oxígeno menos 2. ¿El oxígeno puede ser menos 2? Sí, es que es su estado de oxidación negativo, menos 2. Tanto sea como un óxido, un peróxido será menos 2. Pero lo que tengo que mirar es lo que le acompaña. ¿Qué le acompaña? El litio. ¿Y el litio qué es? Más 1. ¿El litio puede ser más 1? Pues me voy a la tabla periódica y miro el litio. Litio, grupo 1. Como está en el grupo 1, yo sé que el litio puede ser más 1 y que es más 1, solo puede ser más 1. Así que estoy segura que esto es un óxido. Esto es un óxido y no es un peróxido. ¿Vale? Pero el truquillo es eso. Ir haciendo los ejercicios con los óxidos tal normal, menos en el caso que tengamos un 2. En el caso que veamos un 2 en el óxido abajo, dudar si puede ser un óxido o un peróxido. Vale, pues vamos a pasar a lo que sería al revés, porque nos quedan 5 minutitos. Creo que ahora me pasa, darme un segundo. Vale. Y ahora lo que tenemos que hacer es a la inversa. Ahora tenemos el nombre y tenemos que poner cuál es la fórmula. El primero, ácido clorhídrico. Acordaros que este era un tipo especial. Los ácidos son los que tienen hidrógeno a la izquierda. ¿Y este ácido de qué es? Pues de cloro, Cl, hídrico. Acordaros que esto del hídrico era porque si yo pongo HCl solo, esto sería el cloruro de hidrógeno. Pero el cloruro de hidrógeno cuando está en agua se convierte en ácido y cambia su nomenclatura y es ácido clorhídrico. Por eso que tenéis que poner el acuoso, si no estaría mal. Vamos a ver el peróxido de cobre. Vamos a hacer como vamos a recordar los peróxidos. El peróxido, recordar. El anión peroxo es el O2, 2-. ¿Y de qué dice que es? Que es de cobre, de Cu más 2. Pues ahora hacemos nuestra cruz, el 2 del cobre lo bajamos y lo multiplicamos por el 2 que ya tiene el oxígeno y al cobre le bajamos el 2 negativo del peróxido. Ahora vemos que nos ha quedado Cu2O4. Como 2 y 4 son múltiples entre sí, los puedo reducir y decir que es CuO2. ¿Veis lo que os comentaba? Ahora, eso es un peróxido. ¿Y qué veo? Un 2 en el oxígeno. Entonces, esto, si yo lo viera, me tendría que hacer sospechar que puede ser un peróxido. En este caso sabemos que es un peróxido. Siguiente, el yoduro de sodio. Yoduro, uro, negativo, sé que estará a la derecha, yodo, I. ¿Y a la derecha de qué? De sodio, de Na. Y el yodo, grupo de los haluros, valencia -1, sodio, metal del grupo 1, valencia +1. Así que cuando hagamos la cruz simplemente nos quedará NaI.
Mirar este, pentaóxido de dibromo. Claro, esto es facilísimo. Cuando vemos pentaóxido de dibromo no tenemos que pensar qué estado de oxidación está teniendo cada uno. No, me dice que hay pentaóxido, es decir, que tengo óxido a la derecha y 5 de ellos, O5. ¿De qué? De dibromo. Es decir, tengo 2 bromos, Br2. Así que el pentaóxido de dibromo es Br2O5. Fácil y sencillo. Pero ¿cuál es la otra forma que nos pueden decir? Pues por ejemplo, óxido de cromo 3. En el óxido de cromo 3 ya no es tan evidente y rápido de hacer, sino que tendré que hacer un paso más. Por ejemplo, óxido de cromo 3, pues óxido será O2 negativo y cromo me está diciendo que la valencia del cromo en este ejercicio será más 3, Cr más 3. Así que hacemos la cruz y yo sé que por cada Cr2 o 3 necesito 2 cromos para reaccionar con 3 oxígenos para que se compensen las cargas. Recordar que esto lo hacemos porque si los compuestos siempre serán neutros a no ser que nos digan lo contrario. Si yo tengo cromo más 3 y oxígeno menos 2, si yo tengo más 3 menos 2, tendré una carga total más 1. Y como no me está diciendo que esto sea un anión o un catión, el balance de cargas tiene que ser 0, es decir, tantas cargas positivas como tantas cargas negativas. La forma fácil de hacerlo es hacer esta cruz y decir, si yo tengo una carga más 3, necesitaré compensarlo con 3 oxígenos y estos 3 oxígenos los necesitaré compensar con 2 cromos. Y con esto lo vamos a dejar aquí por hoy, pero como os digo, podéis coger estos ejercicios vosotros y poneros a hacerlos por vuestra cuenta. Yo os los colgaré, así podéis irlos resolviendo y si queréis luego me enviáis un correo con las dudas que tengáis. Hemos hecho un pequeño resumen. Hemos visto un poco lo que era la formulación, aunque la mayoría del tiempo hemos estado con los problemas que nos había enviado Miriam. Por eso que si vosotros tenéis dudas con cualquier tema relacionado con química, enviarme un correo a aida.auladeciencias@gmail.com y yo haré una sesión para resolver vuestras dudas. Siempre recordar que la haremos en directo en Twitch y subiremos después la sesión a YouTube. Por eso que os recomiendo que me sigáis tanto en Twitch como en YouTube y también me podéis seguir en mis redes sociales para saber cuándo vamos a estar en directo. Me podéis seguir tanto en Instagram como en Facebook como en TikTok y en Twitter. Y nada, con esto deciros que espero que os haya servido la sesión, que paséis muy buen día. Aquí donde yo estoy hace muy buen día, a ver si aguanta. Y nada, recordar que el conocimiento es poder y que la ciencia puede ser divertida.